Hola, ¿qué tal? Seguimos hablando sobre los teoremas asociados a funciones continuas y en esta ocasión toca hablar de un teorema muy interesante. Se trata del teorema de Lagrange y dice lo siguiente: sea f de x una función continua en el intervalo cerrado a, b y derivable en el abierto, o sea, las hipótesis genéricas más o menos en todos los ejemplos anteriores. Entonces existe un x sub 0 dentro de este intervalo en el abierto tal que f' evaluada en este punto es igual a esta operación aritmética: f de b menos f de a, o sea, las imágenes de los extremos, entre la resta de los extremos. Entonces, esto es lo que no queda muy claro. Para ello, entonces, vamos a graficar una función que cumple estas condiciones. Supongan que tenemos aquí el intervalo donde está definida, donde es continua, a, b. Este es entonces la imagen de a, es decir, f de a. Y por acá, pues este es el punto B, y entonces acá estará su imagen, que es f de b. Muy bien. Entonces, vámonos con el numerador. F de b menos f de a, si a esta longitud f de b le restamos f de a, entonces lo que queda es esta distancia, la distancia que existe entre fa y f de b. Entonces a esta distancia, que es de hecho esta resta de aquí arriba, vamos a llamarle delta y. Es una diferencia de alturas, porque finalmente estos valores son números ubicados en el eje de las y's. F de b menos f de a es delta y. ¿Y qué será b menos a? Todo esto desde el origen hasta el punto b, pues esta es la longitud b. Y si a esto le quitamos la longitud a es nada más este tramito de aquí. Si se la quitamos, lo que nos queda es justamente la distancia del intervalo, o sea, la distancia en x en el intervalo a, b. Por lo tanto, esto es una distancia en x. Esto sería entonces delta de x. Esto es bastante conocido. Eso es justamente la pendiente de la recta que se formaría al unir estos dos puntos. Entonces, al juntarlos, puedo ver que a continuación, pues, tengo una recta. Este es el punto, vamos a llamarle el punto A. Y este, pues, sería el punto B, ¿verdad? Y entonces, esta división, que es justamente igual a esta expresión, nos daría la pendiente de esta recta. Una vez que ya sabemos de qué se trata, pues entonces vamos a traer otra vez la idea para ver cómo se relaciona con esta recta. Por lo tanto, este teorema nos está diciendo que va a haber un punto, por lo menos uno, pudiera haber más, en el cual se genere una recta tangente paralela a la que generan estos dos puntos. Por ejemplo, así de entrada, así como está nuestro dibujo, este podría ser uno, miren. Si yo aquí trazo una recta paralela a la recta en verde, se ve que es tangencial, por ejemplo, a este punto x sub 0. Entonces nos está diciendo que existe. Será una pendiente tal que sea exactamente la misma pendiente que genera esta recta de acá. Por aquí vemos como que habría otra, ¿no? Esta de acá podría ser otra recta. Entonces este podría ser otro x sub 0 que estamos ahí encontrando. Pues bueno, lo interesante, como siempre, sabemos que es demostrarlo. Bueno, para poder demostrar esto hay que empezar por construir entonces la ecuación de esta recta. Recordemos que por geometría analítica nos dijeron que podemos usar la fórmula de punto pendiente, donde m es la pendiente, y x son las variables, y y sub 0 y x sub 0 es algún punto conocido de la recta. Entonces tengo de hecho yo dos puntos. Tengo el punto A, su coordenada x es a, y su coordenada en y es f de a. Tengo el punto B, su coordenada en x es b y su coordenada en y es f de b. Este puede ser mi x sub 0 y este mi y sub 0, o también este. Si yo lo cambio, si yo elijo este punto, la demostración quedaría igual, porque estaría yo construyendo, de hecho, la misma recta. Entonces, bueno, dejamos acá y menos mi y sub 0, que es la coordenada en y, es f de a, es igual a la pendiente, pero la pendiente sería todo esto. Esto de hecho es todo un número, porque es una operación con números. Entonces es f de b menos f de a sobre b menos a. Y esto está multiplicado por x menos el x sub 0, o sea, la coordenada en x, que sería ok. Muy bien. Entonces ahora, bueno, fíjense que yo puedo pasar este menos f de a que está restando al otro lado a sumar. Entonces me queda más f de a. Ya lo puedo quitar de aquí. Entonces, si nos fijamos, esta es una expresión que depende únicamente de x. Es una función de x. Por lo tanto, yo puedo decir que esto es una nueva función, g de x.
fíjense que las demostraciones tenemos que buscarle hacia lo que queremos llegar. Lo que queremos demostrar es algo que tiene que ver con f de x y su derivada. Y sin embargo aquí no tenemos en absoluto f de x. Efectivamente esta es la ecuación de la recta que formarían estos dos puntos. Pero todavía no he llegado nada a f de x. Entonces vamos a definirnos una función. Vamos a llamarle a esta función h de x. Y que sea una función que nos mida la diferencia que hay entre esta recta y la función f de x y la curva. O sea, una resta. Es decir, f de x menos g de x. Al ser una resta, entonces esta nueva función h nos estaría midiendo constantemente para distintos puntos de x la distancia que existe entre la función f de x, o sea, la curva, y la recta. Para este valor de x, por ejemplo, entonces esta función h me estaría midiendo esta longitud. Podemos ver que para cada punto de x esta longitud varía. Y si es algo variable, entonces tiene validez que sea una función. Muy bien. Entonces ahora vamos a sustituir, en vez de g de x, pues vamos a poner todo a lo que g de x es equivalente. Entonces escribimos, hemos aquí ya sustituido en vez de g de x toda esta expresión. ¿Qué pasaría si esta función h de x la evaluamos en los extremos a y b, en donde f está definida? Entonces vamos a ver qué ocurre. Si hacemos h de a, entonces ahí donde encontremos una x vamos a poner a, es decir, ok, entonces ahora fíjense, a menos a, esto se convierte en 0, esto me da 0. Muy bien. Si esto se hace 0, como esto es factor de este número, recordemos que todo esto es un número, 0 por este número, todo esto se hace 0 también. Entonces me queda f de a menos, y al introducir este menos al paréntesis, este más se vuelve menos, menos por más es menos, entonces menos f de a. F de a menos f de a, pues es igual a 0. Muy bien. ¿Qué estamos diciendo? Quiere decir que al evaluar h en el extremo a, pues eso me da 0. Lo cual, de hecho, tiene todo el sentido del mundo, porque regresemos al dibujo. Si esta función la función h me está midiendo la diferencia entre la curva y la recta, pues fíjense cómo en a, en el punto a, la diferencia entre la curva y la recta es nula, es 0, porque de hecho ese punto forma parte de ambas funciones. Por lo tanto no puede haber distancia entre ellas, tiene que ser 0. Quiere decir que lo mismo va a pasar en b, porque al ser el mismo punto, entonces no hay diferencia. De todos modos ustedes lo pueden hacer aquí, en vez de evaluar en a, evalúan en b, y fíjense cómo al cancelar términos, también todo esto se vuelve 0. Ok, entonces fíjense cómo estamos llegando aquí a algo bastante curioso, porque tenemos una función h de x que está cumpliendo la siguiente condición. Está cumpliendo que en sus extremos vale lo mismo, o sea que h de a es igual a h de b. Y fíjense que h también está definida entre a y b, porque si nos está midiendo la distancia entre la recta y la curva, dentro de estos dos puntos, pues entonces h también está nada más definida para estos puntos. Estas no son otras más que las condiciones del teorema de Rolle. El teorema de Rolle me dice que si tengo una función definida en el intervalo cerrado a, b y derivable en el abierto, lo cual tiene que ocurrir de tal manera que las imágenes en los extremos sean iguales, entonces ¿qué quiere decir? Por teorema de Rolle me asegura que existe un x sub 0 perteneciente al intervalo a, b, tal que h' de x sub 0 es igual a 0. Sin embargo, fíjense que esto me habla de su derivada, y yo aquí no tengo su derivada. Entonces vamos a tomar la derivada de h y la tenemos que igualar a 0, para que sea evidente que este x sub 0 finalmente existe. Si tomamos h' de x, esto nos lleva a que, pues vamos derivando, ¿verdad? F de x, que es una función, pues será f' de x menos, fíjense cómo aquí, todo esto es un número, aquí tengo una constante multiplicada por x menos a, que es esto de aquí. La derivada de x es 1, la derivada de a por ser constante es 0, entonces me queda 1 por k, me queda solamente k, que es la constante. Y pues esto, al ser una constante, sería su derivada 0. Pero esto, según el teorema de Rolle, la derivada tiene que ser igual a ¿qué? Tiene que ser igual a 0. Entonces fíjense, ya llegamos a la demostración, porque si se fijan ustedes en esta ecuación, si pasamos este número que está restando del otro lado a sumar, ¿qué es lo que obtenemos?
que f' de x, en este caso es el x sub 0 que estamos buscando, es igual a f de b menos f de a sobre b menos a, y entonces queda demostrado lo que suponíamos. Muy bien. En lo particular es uno de los teoremas sobre funciones continuas que a mí más me gusta. Pues bueno, ahí dejamos la demostración y pues todavía hay mucho que hablar acerca de las funciones continuas, así que nos seguimos viendo por acá. Un saludo y hasta luego.